Estamos escuchando escuchamos recién, en la lectura del Éxodo, el famoso relato, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios que se queja y Dios que responde, ¿no? Bueno, seguramente en alguna otra oportunidad lo habrán leído, lo habrán meditado. El pueblo de Israel, recuerdo esto, estaba como esclavizado en Egipto. Los egipcios los tenían como la mano de obra barata. Y en el tercer capítulo del libro del Éxodo, Dios llama a Moisés y le dice, bueno, anda a liberar a mi pueblo, bueno, todo lo que ya conocemos que hizo Moisés, y le dice una frase, ¿no? Porque yo escuché el clamor de mi pueblo. No dice escuché la oración, porque el pueblo ni siquiera se dirigía a Dios, se quejaba solamente. Pero Dios vio el sufrimiento y escuchó el clamor. Y entonces atendió la necesidad de su pueblo enviándole a Moisés para que lo librara del poder de los egipcios. Y una vez que fueron liberados en el desierto pasaron muchas cosas. Una de ellas, la que leímos recién. El pueblo de Dios se pone a protestar, ni siquiera se dirige a Dios, sino que le hablan a Moisés y a Aarón. Y les dice, ¿para qué nos sacaron de Egipto? Nos hubiésemos quedado ahí. Al final nos hubiésemos muerto en Egipto, porque allá al menos comíamos algo, ¿no? Como si las obras que le dieran en Egipto fueran tan buenas, ¿no? Bueno, hay una frase que dice, cuando hay hambre no hay pan duro, ¿cierto? La escuchamos. Se ve que el pueblo estaba muy hambriento, pero esa hambre les hacía recordar de una manera bastante idealizada aquellas cosas que había vivido en Egipto, al punto tal que preferían ser esclavos, comiendo un poco de sobras, y se habían olvidado de lo que Dios había hecho por ellos. Pero Dios responde. ¿Y cómo responde? Bueno, les mandó el pan bajado del cielo. Pero antes de eso le dice a Moisés, yo escuché la protesta de mi pueblo. Fíjense, aunque el pueblo se queja, Dios no responde mezquinamente, sino generosamente. Y tanto la primera vez, cuando liberó al pueblo, como ahora que le dio el maná, lo hizo porque escuchó. Y entonces cuando leía este pasaje, pensaba mucho en qué providencial este tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Estas expresiones, esta pequeña expresión de la lectura, probablemente cuando lo leemos, se nos pasa de largo, ¿no? No prestamos mucha atención a que el Señor actuó porque escuchó nuevamente la misma palabra. Estamos viviendo como iglesia latinoamericana un tiempo de escucha. La Asamblea Eclesial Latinoamericana y del Caribe empezó a ponerse en pie, a ponerse en marcha, ya lo estamos viviendo, y el primer paso es escuchar. ¿Y por qué tenemos que escuchar? Porque Dios escucha. Dios no solamente ve, juzga y actúa, sino que Dios ve, pero ante todo escucha el clamor de nosotros. Nada de lo que nosotros vivimos le resulta ajeno a Dios. Aunque ni siquiera muchas veces le dirijamos la palabra, aunque no nos acordemos de Él, Dios nos escucha, siempre nos escucha. Y si somos hijos de un Dios que escucha, también nosotros debemos animarnos a escuchar el clamor del pueblo de Dios, a escuchar el clamor de nuestros hermanos, especialmente los que más sufren. Porque en el fondo de nuestro corazón todos estamos buscando a Dios. Aunque muchas veces lo olvidemos, no le prestemos atención, digamos que no creemos, nos enojemos, todos detrás de lo que hacemos siempre lo buscamos a Él. Y en esa búsqueda de Dios, a veces acertamos porque lo buscamos correctamente y otras veces le erramos un poco feo, como le pasó a las personas que seguían a Jesús en el Evangelio de hoy. Pasó la multiplicación de los panes, ¿se acuerdan? La semana pasada. Jesús ve que hay mucha gente y dice, ¿cómo le vamos a dar de comer? A propósito, porque sabía lo que iba a hacer. Y uno le dice, mirá, acá hay un nene que tiene 5 panes, 2 peces. Y era una cantidad de gente impresionante. Ni nosotros comeríamos con 5 panes y 2 peces, los que estamos acá. Y eran miles en aquel momento. Entonces Jesús multiplicó los panes, los peces, se los dio, comieron hasta saciarse y hasta sobró. Pero después de eso Jesús va a otro lugar y hay gente que al otro día lo va a buscar.
Y fíjense esto, la búsqueda de Dios, pero una búsqueda un poco errada, porque Jesús los mira y les dice, yo les aseguro que ustedes no me buscan porque vieron signos. Es decir, no me buscan porque se despertó en ustedes la verdadera fe. Me buscan porque comieron pan hasta saciarse. Es decir, lo buscaron en ese momento por conveniencia. Y esto, queridos hermanos, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Incluso los que hace muchos años que tratamos como podemos, ¿no? Porque ninguno es perfecto, que tratamos como podemos de seguir a Dios. Incluso nosotros podemos errar el camino y creyendo que buscamos a Dios, estamos buscando, por ejemplo, sentirnos bien. Yo voy a misa porque me siento bien. Yo voy a misa porque, bueno, acá no es muy común, quizá en esta parroquia, pero en la parroquia donde yo estuve antes, en Chacabuco, había mucha gente que hacía retiros. Y claro, después de los retiros iban a misa porque se sentían recontraentusiasmados, pero después se empezaba a probar la verdadera fe. ¿Vos vas a misa porque te sentís bien? ¿Porque te hace bien? ¿O vas a misa porque querés encontrarte con el Señor que te da el alimento de su cuerpo y de su sangre para fortalecerte en tu vida cotidiana? Estaría bueno que nosotros este fin de semana también nos preguntemos, ¿por qué lo sigo a Dios? ¿Por qué sigo en este camino? ¿Por qué estoy en una comunidad? ¿Porque solamente me siento bien? ¿Porque me siento útil? ¿O lo busco porque sé que verdaderamente Él es el que puede alimentar mi alma? Él es el camino, la verdad y la vida. Ojalá que al preguntarnos esto nos diéramos cuenta que lo estamos siguiendo no por cómo nos sentimos, sino por quién es y por lo que hace en nuestra vida. Pero si nos damos cuenta que no, que estamos un poco errados, bueno, nunca es tarde para volver al camino, nunca es tarde para pedirle a Dios, Señor, ayúdame a amarte sinceramente, de todo corazón, con absoluta entrega, no por lo que me des, no por lo que recibo, no por lo que siento, sino más bien por quién sos y por lo que hiciste y haces por mí. Un Dios que siempre escucha, un Dios que responde, aunque a veces no responde como queremos y de la manera que queremos nosotros. Un Dios que se pone al hombro nuestro propio sufrimiento y muere en la cruz. Un Dios que hace todo eso es un Dios que vale la pena amar. No solamente dejarnos amar, sino también amarlo nosotros, entregarle toda nuestra vida. Ojalá que el Señor entonces nos ayude en este discernimiento profundo de ver por qué lo estamos siguiendo, por qué seguimos en este camino y más aún nos ayude a amarlo con total y absoluta entrega. Escuchemos el clamor de nuestro pueblo y escuchemos ese clamor interior de nuestro corazón que siempre, siempre busca a Dios, aunque a veces tiene que enderezar de nuevo el camino.